Al factorizar polinomios, es importante recordar que el primer paso siempre es factorar el mayor factor común. Mirando este primer ejemplo, tenemos 4x cuadrados, 64. Aunque el primer plazo es un cuadrado perfecto, y el segundo plazo es un cuadrado perfecto, no debemos factorar esto como una diferencia de cuadrados hasta que nosotros primero reconocemos que 4 es exactamente el factor común más grande de estos dos términos. Así que debemos comenzar factorando el 4. Que nos dejaría con x cuadrado. Y luego hay 16 4 hexaneutones 64, tenemos x cuadrado, 16. Y luego aviso que el factor binomial todavía es una diferencia de cuadrados. X cuadrado es un cuadrado perfecto porque es igual a x. 16 exactamente un cuadrado perfecto porque es igual a 4 por 4, lo que significa más factores. Tenemos 4 por 2 factores binomiales, donde un factor va a ser x más 4. El otro factor va a ser x, 4. Y ahora esto se fabrica completamente. Ahora, quiero mostrar si intentamos factorar esto como una diferencia de cuadrados en el primer paso. Desde 2x 2x es igual a 4x cuadrados, tendríamos 2x y 2x. Y desde 8x es igual a 64, tenemos más 8 y menos 8. Pero aviso como 2x es un factor común en este binomial, y 2 también es un factor común de este binomial, que es otra razón por qué debemos tener un factor de 4 hacia aquí delante como el factor común más grande de estos dos términos. En este formulario no está factorado completamente. Mirando el próximo ejemplo, cuando a no es igual a 1, por lo tanto, el problema de factoración mucho más desafío. Pero en este caso, aviso que 3 es un factor de cada plazo. Entonces, si factorizamos los 3, tenemos 3x la cantidad de x cuadrado más x, 12. Y luego mirando el factor trinomial, como a es igual a 1, lo hace un problema de factorización mucho más fácil. Podemos factorar este trinomial si podemos encontrar factores de menos 12 que se agreguen a más 1. Así que todavía tenemos este factor adicional de 3 aquí, pero entonces si hace factorará en dos factores binomiales donde los primeros términos vendrán de los factores de x cuadrados, que serían x y ahora, de nuevo, queremos encontrar los factores de menos 12 que añaden a más 1. Y desde más 4x menos 3 igual menos 12, y más 4 más menos 3 igual más 1, un factor sería x más 4, y el otro factor sería x, 3. Y ahora este trinomial se fabrica completamente. De nuevo, si no reconocernos que 3 es el factor común más grande de este trinomial y puede ser factorizado, terminaríamos factorando esto incorrectamente. En nuestro último ejemplo, lo mismo. Aviso como a no es igual a 1, pero 2 es el factor común más grande de este trinomial, que puede factorarse. Así que el primer paso es factorar el 2, dejándonos con x cuadrado, 14x más 49. Y, de nuevo, nuestro factor trinomial tiene un coeficiente líder de 1. Así que vea si va a factor en dos factores binomiales. Los factores de x cuadrado serían x y x, y ahora queremos los factores de más 49 que añaden a menos 14. Bueno, 49 es un cuadrado perfecto, y si usamos menos 7x menos 7 esto es igual a 49, y estos factores tienen una suma de menos 14. Y como los factores son menos 7 y menos 7, vamos a tener dos factores iguales de x, 7. Así que este trinomial aquí es un trinomial cuadrado perfecto, lo que significa que podemos escribirlo en forma factorizada como 2x la cantidad, x, 7 cuadrados. Así que lo principal para recordar cuando factorizar es siempre buscar el mayor factor común antes de intentar cualquier otra técnica.